¿Se puede visualizar? ¿Me confirman, por favor? Sí, doctora, sí se puede visualizar. Ya, perfecto. Sí, iniciamos entonces. Muy buenas tardes, estimados participantes, a todos los que nos acompañan el día de hoy. Mi nombre es Camila Moromisato. El día de hoy tengo el gusto de acompañarlos en esta nueva sesión del Diplomado de la Nueva Ley General de Contrataciones Públicas. Esta tarde nos acompaña la distinguida doctora Malena Gomero, especialista en Derecho Administrativo, Contrataciones del Estado. Actualmente ella se desempeña como Legal Senior en MUR Perú y cuenta con una amplia trayectoria en el ámbito legal con experiencia en estudios jurídicos, organismos supervisores y firmas internacionales. Ella además ha completado su formación con estudios en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ESAN y la Pontificia Universidad Católica del Perú. Les damos la bienvenida a todos los participantes que nos siguen a través de la plataforma de Zoom y en la transmisión en vivo en las redes sociales. Les recordamos que pueden realizar sus preguntas a lo largo de toda la sesión, ya sea levantando la mano para brindarles la palabra o a través del chat, las cuales serán atendidas por nuestra invitada al finalizar su exposición o a lo largo de ella. Asimismo, para aquellos que estén interesados en adquirir el certificado que estamos brindando por el Ilustre Colegio de Abogados de Sullana, pueden escribirnos a través de nuestras redes sociales o nuestros canales de WhatsApp. Finalmente, estimada doctora, le expresamos nuestro más profundo agradecimiento, nos sentimos muy honrados con su presencia y le cedemos el uso de la palabra para que pueda iniciar con su presentación. Muchas gracias por la presentación. Buenas tardes con todos. En esta oportunidad vamos a tratar un tema bastante interesante que ha sido incorporado en un capítulo de la ley del reglamento, que es el llamado, son las llamadas contrataciones para la prevención o atención de situaciones de emergencia. Con la finalidad de entender mejor las diapositivas siguientes y el tema que nos atañe en esta exposición, es importante hacer una recapitulación respecto de un tema que entiendo ya han tratado en exposiciones anteriores, que es los tipos de procedimiento de selección que se han establecido en esta nueva ley. Tenemos los tipos de procedimiento de selección, como son los procedimientos de selección competitivos y el procedimiento de selección no competitivo. En, en el primer procedimiento de selección competitivo tenemos a la licitación pública, que está establecida para la contratación de bienes y obras, el concurso público, que está establecido en la ley para la contratación de servicios y consultorías, y también se han establecido, regulado las modalidades abreviadas de este tipo de procedimiento de selección, como son la licitación pública abreviada y el concurso público abreviado. Finalmente, también se han establecido modalidades diferenciadas dentro de los tipos de procedimiento de selección competitivos, como la subasta inversa electrónica, la comparación de precios, entre otros. Ahora, respecto al procedimiento de selección no competitivo, se encuentra establecida la contratación directa. Así también se han regulado las denominadas modalidades de contratación pública eficiente, que al igual que en el otro caso nos va a servir para entender las siguientes diapositivas y tener un mejor contexto, que también entiendo que ya en clases anteriores lo han llevado con mayor amplitud. Tenemos como modalidad de contratación pública eficiente a los contratos menores, que son aquellos celebrados por entidades contratantes cuyos montos sean iguales o inferiores a 8 unidades impositivas tributarias, vigentes al momento de la contratación y que no requieren un procedimiento de selección para su contratación. Sin embargo, hay que tener en cuenta que estos contratos menores sí se encuentran regulados ah, por el ahora OS, ¿no? Y luego, como modalidad de contratación pública eficiente, tenemos la compra centralizada, que se da por razones básicamente de estrategia, de importancia estratégica, complejidad o necesidad de especialización,
Las entidades pueden encargar a Perú Compras o a cualquier otra entidad todas las fases del proceso de contratación, hasta la liquidación o el pago final de bienes, servicios u obras. Asimismo, también se puede incluir la distribución de estos dentro del encargo. Perú Compras, en este caso, es el organismo ejecutor del Sistema Nacional de Abastecimiento y por lo tanto es el llamado a centralizar las contrataciones que revisten las condiciones antes mencionadas. Luego, como otra modalidad de contratación pública eficiente, tenemos las compras por encargo. Mediante esta modalidad, las entidades pueden encargar a otra entidad u organismo internacional la realización de todas las fases de las actuaciones preparatorias o selección a través de un convenio. Luego tenemos la compra corporativa, mediante el cual dos o más entidades pueden consolidar las contrataciones de bienes y servicios para satisfacer sus necesidades comunes y, y con la finalidad de alcanzar en sí unas ventajas en el mercado internacional y nacional. Lo podemos entender como ventajas relacionadas al precio, ¿no? Una compra mucho más grande definitivamente va a traer como consecuencia un precio más competitivo. También tenemos como modalidad de contratación pública eficiente el acuerdo marco, del cual vamos a hablar con mayor amplitud en las diapositivas siguientes, mediante el cual las entidades contratantes realizan por etapas el proceso de contratación, habiendo determinado en un primer momento los proveedores o condiciones que van a formar parte del acuerdo marco y en otra etapa la adjudicación del contrato, entre otros aspectos. Finalmente, la normativa ha establecido como una modalidad de contratación pública eficiente la compra pública de innovación. Mediante esta modalidad, las entidades utilizan la compra pública de innovación para la generación de soluciones innovadoras, como su propio nombre le dice, soportadas por actividades de investigación y desarrollo, cuando dicha solución no esté disponible en el mercado o requiera adaptaciones, ajustes o mejoras que impliquen la incorporación de elementos innovadores. Ahora, tenemos las contrataciones para la prevención o atención de situaciones de emergencia, que es el tema en sí de esta exposición. La ley dispone la posibilidad de realizar contrataciones ante una situación de emergencia, al igual que en la ley anterior. Y estas contrataciones se realizan ante la necesidad de buscar rapidez en la atención ante una situación de emergencia. Es importante esto, que se busca rapidez en la atención de esta emergencia. Básicamente, lo que menciona la norma es que para estimar, prevenir, reducir y prepararse ante el riesgo de emergencias o desastres, las entidades están facultadas a contratar bienes, servicios y obras mediante procedimientos de selección competitivos, considerando las estrategias de ejecución contractual para emergencias. ¿Y cuáles son los procedimientos de selección competitivos? Tenemos la licitación pública, el concurso público, sus modalidades abreviadas, y esos son los procedimientos de selección competitivos que nos sirven para estimar, prevenir, reducir y prepararse ante una situación de emergencia. ¿Y qué implica estimar? Según la normativa, estimar comprende las acciones para generar el conocimiento de los peligros o amenazas y así analizar la vulnerabilidad y establecer los niveles de riesgos. Un ejemplo de ello es un estudio sobre peligros, un análisis de vulnerabilidad o niveles de riesgos. ¿Y qué implica la prevención? Prevenir en sí comprende las acciones que se orientan a evitar la generación de nuevos riesgos. Por ejemplo, un plan de desarrollo territorial o de normas de urbanismo y construcción. Ahora, ¿qué implica reducir? Son acciones orientadas, como su propio nombre lo dice, a disminuir las vulnerabilidades y riesgos existentes. Y finalmente, prepararse, que son acciones que se realizan con el fin de procurar una óptima respuesta de la sociedad en caso de desastres, garantizando una adecuada y oportuna atención de las personas afectadas. En este caso, para estimar, prevenir, reducir y prepararse, se han previsto los procedimientos de selección competitivos.
Ahora bien, la normativa de contrataciones del Estado ha previsto varios supuestos que constituyen una situación de emergencia. Entre ellos se encuentran las situaciones contenidas en las definiciones de emergencia o desastre del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres SINAGER. En el Perú, como sabemos, se ha incrementado la ocurrencia y gravedad de los desastres asociados a fenómenos de origen natural, siendo uno de los aspectos de mayor relevancia y de preocupación a nivel nacional eh, estos desastres, que inciden definitivamente en la pobreza, en el hambre y la desnutrición. Por ello, en el 2011 se aprobó la Ley 29.664, Ley de Creación del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres SINAGER. ¿Y qué es el SINAGER? Es un sistema interinstitucional, sinérgico, descentralizado, transversal y participativo, creado con la finalidad de identificar y reducir los riesgos asociados a peligros o minimizar sus efectos y así evitar la generación de nuevos riesgos, así como la preparación y atención ante situaciones de desastres mediante el establecimiento de principios, lineamientos de política, componentes, procesos e instrumentos de la gestión de riesgos de desastre. De acuerdo a esta definición, podemos deducir que el SINAGER se encuentra creado con el fin de identificar y reducir riesgos, también minimizar sus efectos y prepararse para la atención de situaciones de desastres. Con esa finalidad fue creado este sistema en el año 2011 y ahora se está incluyendo también su participación en la nueva normativa de contrataciones. Constituye también un supuesto de situación de emergencia previsto en la ley. eh, las situaciones contenidas en las definiciones de emergencia o desastre del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de SINAGER. De acuerdo al artículo 2 del reglamento de la ley 29664, que crea el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres SINAGER, eh, se han definido tanto desastre como emergencia. Como desastre se entiende el conjunto de daños y pérdidas en la salud, fuentes de sustento, hábitat físico, infraestructura, actividad económica y medio ambiente que ocurra a consecuencia del impacto de un peligro o amenaza, cuya intensidad genera graves alteraciones en el funcionamiento de las unidades sociales, sobrepasando la capacidad de respuesta local para atender eficazmente sus consecuencias, pudiendo ser de origen natural o inducido por la acción humana. Mientras que la emergencia indica que es un estado de daño sobre la vida, el patrimonio y el medio ambiente ocasionados por la ocurrencia de un fenómeno natural o inducido por la acción humana que altera el normal desenvolvimiento de las actividades de la zona afectada. ¿Y cuál es la diferencia entre desastre y emergencia? El desastre básicamente se caracteriza por impactos que superan las capacidades de quienes responden y desencadena una demanda de recursos que no se encuentran disponibles localmente. Mientras que en la emergencia se puede responder mediante uso de recursos ya disponibles localmente, lo cual implica que no hay necesidad de solicitar asistencia externa. Siendo así, el desastre de todas maneras implica algo más grave, ¿no? Porque no se puede atender la demanda y se requiere asistencia externa. También constituye otro supuesto de situación de emergencia las emergencias sanitarias declaradas por el ente rector del Sistema Nacional de Salud. Ahora, de acuerdo al artículo 5 del decreto legislativo que dicta medidas destinadas a garantizar el servicio público de salud en los casos en que exista un riesgo elevado o daño a la salud y la vida de las poblaciones, la emergencia sanitaria constituye un estado de riesgo elevado o daño a la salud y a la vida de las poblaciones de extrema urgencia como consecuencia de la ocurrencia de situaciones de brotes, epidemias, pandemias. Igualmente constituye emergencia sanitaria un riesgo elevado daño a la salud por algún evento que genere la interrupción repentina
de las prestaciones de los servicios de salud a pesar de las medidas de prevención implementadas y que obviamente sobrepasa la capacidad de respuesta de los operadores del sistema de salud, imposibilitando reducir el riesgo elevado o daño a la salud para el control de estas, ya sea en el ámbito local, regional o nacional. Y como se mencionó anteriormente, la autoridad de salud del nivel nacional es la instancia que es responsable de establecer esta condición. Como ejemplo, podemos tomar las pandemias, la declaratoria sanitaria por el COVID, también por el dengue, que hubo, bueno, la emergencia sanitaria por COVID en el 2020 y que se requirió bastante de contrataciones ante situación de emergencia. Ahora, no se debe confundir la emergencia sanitaria con el estado de emergencia, que este es un estado de excepción que lo dicta el presidente de la República con acuerdo del Consejo de Ministros. Y se da en caso de perturbación de la paz o del orden interno, de catástrofe o de graves consecuencias que afecten la vida de la nación. Y en este caso puede suspenderse algunos derechos constitucionales como son la libertad de tránsito, la seguridad personal, la inviolabilidad del domicilio, entre otros. Entonces, básicamente la diferencia entre ambas es que el estado de emergencia constituye un estado de excepción y es dictado por el presidente de la República. Y a veces pueden coexistir tanto la emergencia sanitaria como el estado de emergencia, como pudimos observarlo durante la pandemia, donde se dictó emergencia sanitaria por el COVID-19, pero también un estado de emergencia que restringió libertades de tránsito, por ejemplo, porque se suspendían las salidas de las personas en determinado horario y, y también podía haberse ingresado al domicilio sin autorización cuando estaban restringidas las reuniones, por ejemplo, ¿no? Entonces hay una diferencia, pero pueden coexistir tanto la emergencia sanitaria como el estado de emergencia. Ahora, también constituye emergencia, perdón, un supuesto de situación de emergencia, los estados de alerta o emergencia fitosanitaria y zoosanitaria declarados por la Autoridad Nacional de Sanidad Agraria. La Autoridad Nacional de Sanidad Agraria podrá declarar estados de alerta o de emergencia fitosanitaria ante la inminencia del riesgo de introducción, diseminación o resurgencia, o ante la presencia de plagas o enfermedades en determinada zona geográfica del territorio nacional que represente riesgo para la vida y la salud de las personas, los animales, la sanidad vegetal o para prevenir o limitar otros perjuicios en el territorio nacional. Ahora, la normativa del SENASA hace una diferenciación entre estado de alerta y estado de emergencia. ¿Qué es el estado de alerta? El estado de alerta es una condición fitosanitaria que expresa la inminencia del riesgo de introducción a determinada zona geográfica o de diseminación de plagas o enfermedades que tengan un impacto negativo en la sanidad agraria. Tal condición se establece en base a los resultados de la vigilancia epidemiológica y o fitosanitaria que efectúa el SENASA. Mientras que el estado de emergencia indica que es un conjunto de medidas fitosanitarias emergentes que se implementan para el control y erradicación de plagas y enfermedades cuarentenarias o de importancia económica detectadas en un área geográfica específica o foco de infestación determinado. Como se observa, principalmente la diferencia es que el estado de alerta es una condición fitosanitaria, mientras que el estado de emergencia en realidad implica la acción que realiza el SENASA o el conjunto de medidas para poder contrarrestar este estado de alerta. Como ejemplo tenemos la declaración de alerta que emite el SENASA por la plaga de la papa, por ejemplo, en determinada zona geográfica, o alguna plaga que ataque, por ejemplo, los cítricos. También constituye un supuesto de situación de emergencia las situaciones que pongan en riesgo la seguridad o la defensa del Estado o el orden público en el entorno físico o digital. Estas situaciones están dirigidas a enfrentar
agresiones del orden interno o externo que menoscaben la consecución de fines del Estado. Como ejemplo, podemos poner las huelgas o paralizaciones que se dan y que pudieran dañar infraestructura pública o infraestructura privada también, entonces estarían poniendo en riesgo la seguridad o la defensa del Estado. Para eso existe este tipo de contrataciones para la prevención y la atención de esta situación de emergencia. Finalmente, constituye un supuesto de situación de emergencia las situaciones de riesgo estructural o de ruina de una infraestructura pública que afecten o pongan en riesgo inminente la vida o integridad de las personas, el medio ambiente o el patrimonio cultural de la nación. Se reconoce como emergencia, en este caso, a las situaciones de riesgo estructural o de ruina de alguna infraestructura pública que afecten o pongan en riesgo inminente la vida o integridad de las personas o el medio ambiente. Esto en realidad tiene como objetivo abarcar aquellos casos en los que si bien no necesariamente se encuentran dentro del marco de definiciones del SINAGER, exista una inmediatez en el riesgo al que se está exponiendo la integridad de las personas o el medio ambiente por situaciones de riesgo de estructura o de ruina de la infraestructura pública. Si bien como se menciona, no estaría dentro de las definiciones de emergencia o desastre, pero el legislador ha tenido a bien considerarla también como una situación de emergencia y el riesgo estructural y de ruina. Para ello se encuentran previstos estos procedimientos de selección competitivos para prevenir o atender este tipo de emergencias. Ahora, lo que dice en sí el artículo es que para estimar, prevenir, reducir y prepararse ante el riesgo de emergencias o desastres, las entidades contratantes pueden contratar bienes, servicios y obras mediante procedimientos de selección competitivos, es decir, mediante concurso público o licitación pública y también sus modalidades abreviadas. ¿Y qué significa estimar? Que comprende las acciones, como mencionamos, para generar el conocimiento de los peligros o amenazas y así analizar la vulnerabilidad y establecer los niveles de riesgo. Prevenir comprende las acciones que se orientan a evitar la generación de nuevos riesgos. Reducir, que son acciones orientadas a disminuir las vulnerabilidades y riesgos existentes, mientras que prepararse significa las acciones que se realizan con el fin de procurar una óptima respuesta de la sociedad en caso de desastres, garantizando así una adecuada y oportuna atención de personas afectadas. Entonces, para estimar, prevenir y prepararse ante el riesgo de una emergencia o desastre, se ha previsto los procedimientos de selección competitiva. Ahora, ante la ocurrencia o inminencia de una situación de emergencia o desastre, las entidades contratantes pueden contratar bienes, servicios y obras mediante el procedimiento de selección no competitivo. En este caso, lo que podemos resaltar es estos términos, ¿no? Que son la ocurrencia o inminencia. ¿Qué es la ocurrencia? Un suceso casual. Mientras que la inminencia es una amenaza que está por suceder prontamente. Entonces, para estos supuestos, eh, de emergencia están previstos los procedimientos de selección no competitivos. Ahora, para la contratación de bienes, servicios y que tengan como fin realizar acciones de prevención y preparación ante las situaciones de emergencia o desastres, las entidades contratantes también priorizan el uso de los acuerdos marco. ¿Y qué significa prevenir? Comprende las acciones que se orientan a evitar la generación de nuevos riesgos. Prepararse igualmente comprende las acciones que realizan con el fin de procurar una óptima respuesta de la sociedad ante desastres. En este caso, lo que se puede usar o priorizar, lo que deben priorizar las entidades contratantes es el uso del acuerdo marco. Ahora, para los acuerdos marco para la prevención de emergencias, las entidades contratantes están facultadas a utilizar contratos de contingencia, que es algo nuevo que se ha dispuesto en la ley que vamos a tratar en diapositivas siguientes.
Ahora, los acuerdos marcos, como ya mencionamos anteriormente, es una modalidad de compra pública eficiente, así lo ha previsto la ley, y que pueden utilizar las entidades contratantes, que no requiere la generación de un catálogo electrónico y está caracterizado porque el proceso de contratación se realiza en dos etapas. Una, básicamente para seleccionar eh, proveedores y la otra para adjudicar el contrato. Las entidades pueden contratar bienes o servicios mediante acuerdo marco, que es una estrategia de ejecución contractual cuando uno, el objeto de la contratación es requerido de manera constante, pero no se puede determinar con exactitud la oportunidad de la entrega o prestación durante el periodo previsto de la ejecución contractual. Y dos, que es este caso que estamos tocando, como parte de la planificación en materia de gestión de riesgo de desastres que desarrolla la entidad contratante en el marco de Sinerget. En el expediente de contratación es importante que se adjunte el informe técnico legal que sustente las razones por las que es necesario realizar este acuerdo marco, debiendo sustentarse que existe pluralidad de potenciales proveedores que pueden participar en este. Mediante acuerdo marco, solo se pueden adquirir bienes y servicios que no se encuentran incluidos ya en un catálogo electrónico, el cual es gestionado por Perú Compras. Ahora, el proceso de contratación mediante acuerdo marco, como ya señalamos previamente, consta de dos etapas. La primera, que es la fase de selección de proveedores, y la segunda, que es la fase de adjudicación contractual. En la fase de selección de proveedores se seleccionan al menos 6 proveedores que conforman o que van a conformar el acuerdo marco por un periodo determinado. Puede suscribirse el acuerdo marco con al menos 3 proveedores siempre que la dependencia encargada de las contrataciones, denominada DEC, sustente que por condiciones de mercado es imposible contratar con 6 proveedores. Mientras que la fase de adjudicación contractual está dispuesta para adjudicar los contratos entre los proveedores seleccionados o con todos ellos, de acuerdo a las condiciones que han sido previstas en el acuerdo marco. La Dirección General de Abastecimiento, la DGA, mediante directiva, establece las disposiciones y condiciones específicas para el proceso de contratación mediante acuerdo marco. En este caso, estaremos atentos a que la DGA publique la directiva, ¿no? Para poder tener un marco más amplio de la regulación de los acuerdos marco. Ahora, para los acuerdos marco, como mencionamos anteriormente, las entidades contratantes están facultadas a utilizar los contratos de contingencia, que es algo nuevo en la ley. eh, y son un tipo de contrato usado en el marco de la preparación para la respuesta, cuya ejecución se encuentra condicionada a la ocurrencia de un evento futuro e incierto, y con el fin de asegurar la disponibilidad de bienes y servicios contemplados en dichos contratos ante un riesgo de emergencia o desastre. Como mencioné anteriormente, para los acuerdos marcos para la prevención de emergencias, las entidades pueden hacer uso de los contratos de contingencia y se encuentra condicionado a un evento futuro e incierto. Pueden ser contratados mediante estos acuerdos marco o mediante procedimiento de selección competitivos, de acuerdo a su objeto contractual y siempre que se cumpla con los siguientes supuestos. Que el bien o servicio contratal sea considerado indispensable para la continuidad de las operaciones o que exista la posibilidad que se produzca un evento futuro incierto que puede interrumpir el suministro o la prestación de dicho servicio. Eh, este tipo de contrato, que es el contrato de contingencia, puede ser utilizado para los siguientes objetos contractuales o está delimitado para ser usado en los siguientes objetos contractuales: en la adquisición de alimentos y bebidas, en la provisión de energía temporal, en los servicios vinculados a telecomunicaciones, alquiler de equipos y maquinaria, o transporte y soporte logístico, además de otros que determine la entidad contratante de forma justificada.
Ahora, se ha dispuesto como cláusulas obligatorias las siguientes. La condición evento futuro que activa la ejecución del contrato, en este caso debería estar justificado dentro del contrato cuál es la condición o el evento futuro que activa su ejecución. Además, se debe regular las condiciones de ampliación de plazo en caso se utilice la modalidad de pago por disponibilidad. Las modalidades de pago las vamos a ver en la siguiente diapositiva. Además, se debe regular los mecanismos de activación, control, seguimiento y evaluación de la ejecución contractual en base, claro, a la propuesta ganadora. Finalmente, debería estar dentro del contrato las causales de terminación anticipada del contrato en el caso de usar pago por disponibilidad. Se debe señalar como una de las causales la verificación por parte de la entidad que el contratista incumple con mantener la rotación, stock o capacidad de respuesta según corresponda al objeto de la al objeto contractual o al objeto de la convocatoria. En la siguiente diapositiva vamos a ver cuáles son las modalidades de pago en caso de contratos de contingencia. Tenemos el pago por disponibilidad, que se utiliza para la contratación de bienes y servicios indispensables para disminuir los efectos negativos de la emergencia, cuya provisión de la emergencia se dificulta por su escasa disponibilidad en el mercado. Por ejemplo, en la pandemia estuvo bastante escaso la adquisición de mascarillas, entonces podríamos poner como ejemplo eso, ¿no? Que en ese momento, de acuerdo a la disponibilidad de ese bien, estaba escaso por la demanda que había de mascarillas y en general de equipos de protección. Este pago por disponibilidad comprende las siguientes condiciones. El proveedor recibe un pago periódico, ya sea mensual, trimestral o semestral, por mantener la rotación, el stock o la capacidad de respuesta, independientemente de que se active o no la ejecución conforme a la cláusula correspondiente. Es decir, se le paga al proveedor por mantener el stock en caso de alguna situación de emergencia. El plazo de este contrato es como mínimo de 3 años y de producirse el evento que activa la ejecución del contrato dentro de los primeros 18 meses de ejecución del contrato, la oferta debe indicar un costo de liquidación que se paga al contratista en dicha oportunidad. También como condición se indica que el costo de liquidación y el costo de ampliar el plazo de contrato son factores de evaluación obligatorio durante el procedimiento de selección. Es decir, se va a tomar en cuenta al momento de la evaluación el costo de la liquidación, así como el costo de ampliar el plazo. Finalmente, como condición se indica que durante la ejecución del contrato, la entidad contratante realiza como mínimo una supervisión anual para corroborar que el contratista cuente con la capacidad de cumplir con sus obligaciones de forma efectiva en caso se produzca el hecho generador de la activación del contrato de contingencia. En este caso, las entidades deben supervisar que el proveedor cuente con la disponibilidad del stock del bien por el que se le está pagando, ¿no? Es una modalidad que está destinada para eso, que se le paga al proveedor por mantener el stock de algún bien para alguna situación de emergencia. Ahora tenemos la siguiente modalidad de pago, el pago por activación, que se utiliza para la contratación de bienes, servicios u obra, cuya provisión en emergencia es accesible, pero cuyo costo se incrementa sensiblemente. El proveedor recibe el pago únicamente cuando se cumple la condición que activa la ejecución del contrato al precio pactado en este. En este caso, el plazo de ejecución es de al menos 5 años y está destinado para bienes, servicios u obras que son accesibles, pero que su costo podría incrementarse sensiblemente. Y por último, tenemos el pago mixto, que se utiliza para la contratación de bienes y servicios cuyos costos de instalación o inicio superan el 10% del monto contractual. En estos casos, la división del costo en pagos periódicos durante 3 años no considera ese porcentaje de instalación e inicio. Dicho monto se paga al momento de producirse el evento que activa el contrato. Por eso mismo es un pago mixto, ¿no? El plazo de ejecución de estos contratos es de al menos 3 años para el cálculo de pagos periódicos. Ahora tenemos las compras
centralizadas obligatorias para atención de emergencias. Perú Compras conduce y gestiona estas compras centralizadas para situaciones de emergencia o desastre. ¿Y qué es Perú Compras? Es un organismo público ejecutor adscrito al MEF con personería jurídica de derecho público y constituye un pliego presupuestal y goza de autonomía técnica, funcional, administrativa, económica y financiera. Ahora, a propuesta del Instituto Nacional de Defensa Civil y el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres, CENEPRED, que ambos son parte del SINAGERT, y previa opinión técnica de Perú Compras, la DGA aprueba el listado de de los bienes y servicios que se contratarían a través de las compras centralizadas obligatorias para emergencias. Deberían responder, como mencionamos anteriormente, a la estimación, prevención y reducción y preparación, indicando la focalización respectiva. ¿Y qué es el INDECI? El INDECI es un organismo público ejecutor con calidad de pliego presupuestal adscrito a la PCM y es responsable técnico de coordinar, facilitar y supervisar la formulación e implementación de la política nacional y el Plan Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres en los procesos de preparación, respuesta y rehabilitación. Es decir, tiene como fin prevenir o prepararse, responder y rehabilitar en caso de emergencias o desastres. Por su parte, el CENEPRED es parte también del SINAGERT y es un organismo público ejecutor adscrito a la PCM también y es responsable técnico de coordinar, facilitar y supervisar la formulación e implementación de la política nacional, el Plan Nacional de Riesgo de Desastres. En este caso, a diferencia del INDECI, tiene como fin la estimación, prevención, reducción de riesgo, así como la reconstrucción. Estos dos actores son importantes en el caso de compras centralizadas obligatorias por la emergencia porque a solicitud de ellos y previa opinión técnica de Perú Compras, la DGA aprueba el listado de bienes y servicios que se contratan a través de compras centralizadas. Ahora, tenemos el catálogo electrónico de acuerdo marco para emergencia o desastre. Los catálogos electrónicos de acuerdo marco para emergencia y desastre solo son utilizados por las entidades contratantes que se encuentran inmersos en una declaratoria de inminencia o la atención de una emergencia o desastre. En este caso está supeditado el uso de estos catálogos electrónicos ante la inminencia, ¿no? Que esté por producirse una emergencia o un desastre. Los bienes que se incluyen en estos catálogos electrónicos deben tener las siguientes características. Otra vez ser propuestos para su inclusión por el INDECI u otros actores relevantes del SINAGER, como podría ser también el CENEPRED, según su objeto contractual determinando el ámbito geográfico para el cual es requerido. Y también se debe tener en cuenta los tiempos de entrega entre 2 y máximo 10 días calendario de recibida la solicitud, con referencia a una demanda potencial estimada para una emergencia por cada zona geográfica. La estimación, como mencionamos antes, es efectuada por INDECI y se proporciona la misma a Perú Compras. Ahora, ya pasamos a las contrataciones para la atención de emergencias mediante procedimiento de selección no competitivo. Mediante procedimiento de selección no competitivo, es decir, a través de contratación directa, la entidad contratante obtiene los bienes, servicios y obras estrictamente necesarios para prevenir la inminencia de la ocurrencia o atender las consecuencias de la ocurrencia de la situación de emergencia. Eh, la ley promueve la garantía de una competencia efectiva en principio, que representa definitivamente numerosas ventajas para las entidades contratantes en relación a precios y calidad, y esto se da a través de procedimientos de selección competitivos en principio. Sin embargo, hay una excepción
a esta regla general que por razones de mercado u objeto contractual no resulte eficiente un procedimiento competitivo. En ese sentido, la ley dispone reglas especiales para la gestión de estas adquisiciones que posibilita en sí a las entidades contratantes que efectúen contrataciones sujetas a procedimientos de selección no competitivos, mediante contrataciones directas en este caso. Bajo esos supuestos y en virtud de las características propias de cada uno de ellos, las entidades contratantes no se encuentran obligadas a realizar procedimientos no competitivos. Los supuestos los vamos a ver más adelante. Y si bien es cierto, este procedimiento no competitivo es un poco más rápido, sin embargo, no supone una renuncia al procedimiento, a las actuaciones preparatorias, así como las actuaciones durante la ejecución contractual, porque no exime que el contrato deba celebrarse con un proveedor cuya oferta, por ejemplo, se ajuste sustancialmente a las necesidades y se ofrezca también un precio razonable según el mercado. Asimismo, deben, en caso el supuesto de situación de emergencia, las actuaciones de preparatorias deberían ser regularizadas. Ahora, según lo que menciona la ley, se usa este procedimiento de selección no competitivo para bienes, servicios y obras estrictamente necesarios. ¿Qué significa estrictamente necesarios? Es decir, que se debe contratar solo aquello que sea suficiente para atender y prevenir la ocurrencia. Eh, esto debería estar regulado en las normas que se emiten durante el estado de emergencia y también debe tener el fin de prevenir, mitigar o solucionar los problemas presentados durante la emergencia. Otra de las palabras que se menciona para usar estos procedimientos de selección no competitivo es prevenir la inminencia, es decir, prevenir que la amenaza que está prontamente a suceder o atender también las consecuencias de la ocurrencia, es decir, atender las consecuencias de un suceso casual. Las entidades, bueno, ahora pasamos a los supuestos en que las entidades contratantes se encuentran facultadas para contratar directamente. Tenemos primero la contratación entre entidades por razones de costo de oportunidad. Siempre que resulte en razón de costos de oportunidad más eficiente y técnicamente viable para satisfacer la necesidad, se podría realizar la contratación entre entidades. Sin embargo, se debe tener en cuenta que no contravenga lo señalado por el artículo 60 de la Constitución Política, que se refiere al pluralismo económico y en específico señala que el Estado solo puede realizar subsidiariamente actividad empresarial directa o indirectamente por razón de alto interés público o de manifiesta conveniencia nacional. Otro de los supuestos mediante el cual las entidades pueden contratar directamente es la situación de emergencia. Como ya señalamos anteriormente, la situación de emergencia eh, está delimitada por varios supuestos, como son el desastre, la emergencia sanitaria, el estado de alerta, el estado de emergencia fito y zoosanitaria, las situaciones que pongan en riesgo la seguridad o la defensa del Estado. El desastre, entendido como un conjunto de daños y pérdidas en la salud, el hábitat físico, la infraestructura, etcétera, que se caracteriza por que sus impactos superan las capacidades de atención de forma local y se necesita ayuda externa. Mientras que la emergencia es un estado de daño sobre la vida y el patrimonio y el medio ambiente,
Sin embargo, en este caso se puede responder mediante recursos locales y que se encuentran disponibles, lo cual implica que no se necesite pedir ayuda externa. Ahora, la emergencia sanitaria constituye un riesgo elevado en la salud y la vida de la población de extrema urgencia y que se da en situaciones de brotes, pandemias o epidemias. Eh, También la normativa ha señalado como una situación de emergencia los estados de alerta y los estados de emergencia fito y zoosanitarias dictadas por el SENASA, el SENASA, perdón. Por otro lado, tenemos las situaciones que pongan en riesgo la seguridad o la defensa del Estado o el orden público en el entorno físico y digital. También tenemos las situaciones de riesgo estructural o de ruina de una infraestructura pública que afecten o pongan en riesgo inminente la vida o la integridad de las personas. En este caso, está previsto que se puedan regularizar los documentos de las actuaciones preparatorias, dada la inminencia del suceso. Y en diapositivas siguientes vamos a tratar cada uno de estos temas. Ahora, las entidades contratantes también se encuentran facultadas para contratar directamente en situaciones de desabastecimiento. ¿Y cómo se configura el desabastecimiento ante la ausencia de determinado bien o servicio debido también a la ocurrencia extraordinaria o imprevisible de una situación que afecta o impida la operación de la entidad contratante o el cumplimiento en sí de sus funciones? Dicha situación faculta a la entidad a contratar el bienes o servicios solo por el tiempo y la cantidad necesaria para resolver la situación y llevar a cabo el procedimiento de selección que corresponda. No es posible contratar más allá de lo que se necesita, pues para esos supuestos se encuentran previstos los procedimientos de selección competitiva. Se justifica esta necesidad en el informes que contienen el sustento técnico legal del procedimiento de selección no competitivo. Es importante tener en cuenta esto porque las entidades deben sustentar de manera eh, amplia y justificada por qué no se está haciendo uso de un procedimiento de selección competitivo. Ahora, la normativa también menciona que no puede invocarse la existencia de una situación de desabastecimiento en los siguientes supuestos. Cuando existan contrataciones consecutivas que excedan el tiempo necesario para atender la situación, también para satisfacer necesidades anteriores a la fecha de aprobación del procedimiento no competitivo y por prestaciones cuyo alcance exceda lo necesario para atender el desabastecimiento. En ese sentido, las entidades deben tener bastante en cuenta antes de aprobar esta contratación directa estos supuestos, ¿no? em, que no sea una contratación consecutiva, perdón, y que satisfaga necesidades anteriores a su aprobación. Ahora tenemos como siguiente supuesto eh, el proveedor único. Las entidades se encuentran facultadas a contratar directamente en el caso de proveedor único, cuando los bienes y servicios solamente pueden obtenerse de un determinado proveedor o un determinado proveedor posea los derechos exclusivos sobre ellos. En este caso las entidades deben determinar que no existe una pluralidad de oferentes y también estos proveedores deben encontrarse dentro del mercado nacional. Es importante tener en cuenta que en caso, por ejemplo, se dé este proceso en alguna provincia, que se debe sustentar que este proveedor único se encuentre a nivel nacional, ¿no? Que, por ejemplo, podría ser la contratación de un software que solamente tienen los derechos de determinado proveedor y no hay posibilidad de que haya una
competencia efectiva. En ese caso, estaría facultada la entidad a contratar a través de este supuesto de proveedor único. Ahora, el otro supuesto para contratar directamente es son los servicios personalísimos que deben ser prestados por personas naturales. Pueden contratarse servicios especializados de profesionales, artísticos, científicos o tecnológicos, prestados, como mencionamos anteriormente, por personas naturales. La entidad contratante otra vez debe sustentar de manera objetiva la especialidad del proveedor, su conocimiento profesional, artístico, científico, tecnológico, que permita satisfacer el objeto contractual y también debe sustentar su experiencia en la especialidad. Es decir, este proveedor debe tener determinadas calificaciones, cualidades que lo hacen especialmente indicado para la prestación de determinado servicio y que le otorgan una preferencia respecto a otros proveedores, que solamente esa persona natural puede prestar ese servicio. Es importante señalar que no es objeto de subcontratación los servicios personalísimos. Tenemos también como supuesto de situación de emergencia en el cual las entidades se encuentran facultadas para contratar directamente los servicios de publicidad para el Estado y financiamiento público indirecto. Para contratar medios de comunicación tales como el radial, televisivo, escrito, digital, entre otros, para fines de publicidad estatal y financiamiento indirecto, conforme están publicadas las leyes de la materia. En este supuesto, la contratación de estos servicios corresponde a aquellos que prestan directamente los medios de comunicación conforme a la normativa que regula la publicidad estatal o aquellos contratados por la Oficina Nacional de Proveedor de Procesos Electorales o la OMPE en virtud del financiamiento público indirecto a las organizaciones políticas de conformidad con la normativa vigente. En este caso, también se encuentran facultadas las entidades para contratar de manera directa. Ahora tenemos otro supuesto para contratar directamente cuando los bienes o servicios con fines, para bienes y servicios con fines de investigación, desarrollo e innovación. Este supuesto contempla definitivamente una medida de estímulo y promoción de la actividad de investigación y desarrollo con la finalidad de que se propicie la realización de estudios y proyectos. Para la adquisición de bienes y servicios directamente utilizados en las actividades de investigación, desarrollo e innovación en el ejercicio de sus funciones. Este supuesto implica que las entidades públicas que pertenezcan al nivel de ejecución del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, o SINACTI, de acuerdo con lo previsto en la ley, cuenten con una certificación emitida por los programas nacionales de ciencia, tecnología e innovación o por el Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación, CONCITEC. Para efectos de la configuración de este supuesto, la entidad contratante también debe verificar algunas condiciones, como son que se trate de bienes y servicios directamente utilizados en las actividades de investigación, desarrollo e innovación, y que la entidad contratante se encuentre al nivel de ejecución del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, SINACTI, y por último que cuente con la certificación emitida por los programas nacionales de ciencia, tecnología e innovación. Como mencionamos, este supuesto es una medida y estímulo para la promoción de la actividad de investigación, desarrollo e innovación. Y las entidades se encuentran facultadas para contratar directamente en este supuesto. Ahora, también se encuentran facultadas para contratar directamente para la adquisición y arrendamiento de bienes inmuebles de propiedad privada.
En este caso pueden tener la posibilidad de incluir también el primer acondicionamiento realizado por el arrendador para asegurar así el uso del inmueble. También puede incluir la habilitación del espacio físico, adecuar las dimensiones, la disposición de espacios, así también la dotación de las instalaciones y equipamiento que posibiliten a la entidad contratante la adecuada realización de sus funciones para las que se requiere el inmueble. El contratista es el responsable de la ejecución de la totalidad de las prestaciones involucradas en el contrato. Así también las entidades se encuentran facultadas para contratar directamente en el caso de la contratación de servicios especializados en asesoría legal, contable, económica, para la defensa de funcionarios, exfuncionarios, servidores, ex servidores y miembros de y ex miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú, ya sea por omisiones, actos o decisiones adoptadas o ejecutadas en el ejercicio de sus funciones, inclusive como consecuencia de encargo, de acuerdo a la normativa que se encuentra prevista. Así también se encuentra como supuesto para contratar directamente la asesoría legal o técnica en la defensa de las entidades contratantes en cualquier etapa de procesos arbitrales o judiciales. Lo que puede incluir también, indica la normativa, el asesoramiento previo al inicio de los referidos procesos. En este caso, la Procuraduría Pública es quien debería sustentar la necesidad de contratar y también elaborar el requerimiento para así garantizar una adecuada defensa de los intereses del Estado. La entidad previo sustento de la Procuraduría, como ya mencionamos, puede aplicar el supuesto este supuesto tanto para procesos judiciales como para procesos arbitrales por iniciarse, así también para procesos que se encuentren en curso. También tenemos como supuesto para contratar directamente las prestaciones no ejecutadas de un contrato resuelto o declarado nulo. En este caso, la ley prevé que dos supuestos en los que el contrato ha sido resuelto o declarado nulo. Uno, por haberse suscrito con un proveedor impedido para contratar con el Estado, y dos, cuando se verifique que durante el procedimiento de selección se haya presentado documentación falsa, adulterado o con información inexacta que haya servido para adjudicarse el contrato o la buena pro. Y también menciona que debe haber un descargo del contratista, ¿no? En este caso procede esta contratación directa en caso se haya iniciado la ejecución de de las prestaciones del contrato resuelto o declarado nulo. En este caso, el área usuaria, en coordinación con la dependencia encargada de las contrataciones, la DIC, ajusta el requerimiento solo en aquellos aspectos que resulten necesarios para viabilizar la contratación de aquello que no se ejecutó en el contrato o que se ejecutó de manera deficiente, así como aquellas disposiciones específicas que hubieran generado controversias que dieron lugar a la resolución del contrato de corresponder. No se pueden modificar aspectos que cambien el objeto, la naturaleza o la finalidad de la contratación. En este caso, se ha previsto contratar directamente cuando se haya resuelto o declarado nulo un contrato tanto por haberse suscrito con un proveedor impedido para contratar con el Estado o por la presentación de información falsa o inexacta. En este caso, como las prestaciones ya se encuentran en ejecución, es necesario contratar de manera inmediata a otro proveedor para que pueda culminar las prestaciones que se encuentran pendientes o que se han ejecutado de manera deficiente. Tenemos como supuesto para contratar directamente los servicios de capacitación de interés de la entidad contratante con instituciones tanto nacionales o extranjeras. Para contratar servicios de capacitación de interés de la entidad contratante con instituciones nacionales autorizadas o extranjeras especializadas, tales contrataciones
deben encontrarse por debajo de los umbrales establecidos en los acuerdos comerciales u otros compromisos internacionales. La entidad contratante debe cumplir con las siguientes condiciones. Uno, que en caso el proveedor sea una institución o entidad educativa nacional, debe encontrarse acreditada conforme a las normas emitidas por el sector educación o a través del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Ejecutiva CINEAS. En caso sea una entidad extranjera, debe tratarse de un organismo internacional especializado y acreditado por una agencia extranjera conforme a los lineamientos también establecidos por el CINEAS. Finalmente, tenemos las contrataciones de bienes y servicios realizadas por las Fuerzas Armadas, la PNP y los componentes del Sistema de Inteligencia Nacional SINA, declarados de carácter secreto o militar o de orden interno. En este caso, no es aplicable la contratación de bienes o servicios de carácter administrativo y operativo necesarios para el normal funcionamiento de las Fuerzas Armadas, sino, como se señala, solamente deben ser declaradas para bienes declarados o servicios u obras de carácter secreto. Debe contar con opinión favorable de la Contraloría General de la República y debe sustentarse la comprobación del carácter secreto de estos bienes. Es importante, como mencionamos, que se cuente con la opinión favorable de la Contraloría y que se emita dentro del plazo de 7 días hábiles a partir de presentada la solicitud. Ahora, como mencionamos anteriormente, los procedimientos de selección por no competitivos por situación de emergencia se encuentran sujetos a regularización. Y el plazo de regularización sigue siendo el mismo de la normativa anterior, que es de 20 días hábiles, y deben ser contabilizados para el caso de bienes, en el caso de única entrega, desde efectuada la entrega, en el caso de varias entregas, desde efectuada la primera entrega, y en el caso de llave en mano, desde la instalación y puesta en funcionamiento. Y para el caso de servicios, del inicio de la prestación de servicio, y para el caso de ejecución de obras, desde el inicio de la ejecución de obras. Ahora, se ha dispuesto algo bastante específico respecto a la regularización y se indica que cuando la entidad lleve a cabo más de 10 contrataciones directas dentro de un mismo mes, el plazo de regularización es de 40 días hábiles. En ese caso vemos que el plazo para regularizar se extiende a 40 días hábiles. En este caso, la entidad contratante regulariza y publica en el PLADICOP la siguiente documentación. El informe o los informes que contienen el sustento técnico de la contratación directa, la resolución de acuerdo que la aprueba, el requerimiento, el contrato y sus requisitos. En el caso de la regularización de garantía, el plazo puede ampliarse por 10 días hábiles adicionales. Bueno, el PLADICOP es el conjunto de herramientas digitales que permiten la gestión e integración de la información sobre contrataciones en el ámbito del Sistema Nacional de Abastecimiento y está integrado por el RNP, el SEACE, la plataforma de catálogos electrónicos de un acuerdo marco y el cuaderno de incidencias y la plataforma de contratos menores. No es que la PLADICOP en este caso reemplace el SEACE, sino va a ser más bien una herramienta que agrupa el SEACE, el RNP, entre otras herramientas. Ahora tenemos las disposiciones contractuales excepcionales para la atención de emergencias mediante procedimiento de selección competitivo. Se indica que siempre que se cuente con los recursos necesarios, dentro de las 62 horas de la ocurrencia de la emergencia y mediante procedimiento de selección competitivo, se autoriza, uno, el pago por adelantado hasta 15 UITs para gobiernos locales
20 UITs para gobiernos provinciales y 25 UIT para gobiernos regionales y 30 UIT para el gobierno nacional. También se autoriza exonerar la presentación de la carta fianza. Eso se entiende por que es un trámite que a veces demora para los proveedores. Y por último, también se autoriza hacer compras parciales por el stock disponible sin que esto constituya fraccionamiento. Esta disposición incluye la posibilidad de distribuir la buena preferentemente entre proveedores locales. Esto está dispuesto, como se mencionó, para la atención de emergencias. Ahora, en el caso de contrataciones para la atención de emergencias mediante compras centralizadas, adicionalmente al procedimiento de selección no competitivo, las entidades contratantes de las zonas afectadas mediante emergencias nivel 4 y 5 pueden solicitar a Perú Compras que se les considere en una compra centralizada en conjunto con otras entidades afectadas. Asimismo, se señala que ante la ocurrencia de una emergencia a nivel 4 y 5, Perú Compras y el INDECI inician las actividades inmediatas para coordinar la realización de compras centralizadas de emergencias. De acuerdo a la normativa, la tipificación de emergencias por medio de niveles permite identificar la capacidad de respuesta para atender las emergencias y desastres. Y de nuevo nos vamos a la normativa de SINAGERT, y la cual indica que la atención de emergencias y daños por desastres se clasifican básicamente en 5 niveles. En este caso, lo que nos interesa son los niveles 4 y 5. Los niveles 1 y 2 indica que es de alcance local y regional y comprende aquellas situaciones que son atendidas directamente por los gobiernos locales, el gobierno regional, con sus propios recursos. El nivel 4, en cambio, ya es de intervención del gobierno nacional y comprende aquellos niveles de impacto de desastres que superen la capacidad de respuesta regional y sustentan la declaratoria de estado de emergencia. En este caso interviene el gobierno nacional con los recursos nacionales disponibles y en coordinación con el INDECI. Ahora, en el caso del nivel 5 es de gran magnitud y comprende aquellos niveles impactos de desastre cuya magnitud o circunstancias afecten la vida de la nación y supere o pueda superar la capacidad de respuesta del país y sustentan la declaratoria de estado de emergencia nacional. Interviene el gobierno nacional con los recursos disponibles y, de ser necesario, con el apoyo de ayuda internacional, perdón. En este caso, INDECI coordina y conduce las operaciones de respuesta y rehabilitación. Como se desprende de lo anteriormente señalado, el nivel 4 y 5 tiene una intervención el gobierno nacional, y mientras que en el nivel 5 podría necesitarse la ayuda de ayuda internacional. Y para estos casos se encuentra previsto estas contrataciones, eh, compras centralizadas de emergencia. Ahora, contrataciones para la rehabilitación y reconstrucción ante emergencias. La norma señala que luego de transcurrido un año desde la ocurrencia de la emergencia o desastre, las entidades contratantes están facultadas durante el periodo de un año a convocar la rehabilitación y reconstrucción de inversiones ante emergencias utilizando las modalidades abreviadas de licitación o concurso público según corresponda. En este caso, antes de transcurrido el año, se está habilitando a las entidades para poder hacer uso de las modalidades abreviadas. Y si se vence este segundo periodo sin que se hubiera convocado el procedimiento de selección correspondiente, la entidad contratante debe emplear ya los procedimientos regulares que correspondan, ¿no? En este caso podría ser la modalidad normal de licitación pública o concurso público. También se indica que la rehabilitación o reconstrucción que corresponda a la obra se convoca utilizando el sistema de entrega de diseño y construcción, a menos que la entidad contratante sustente la estrategia de contratación
que utilizar otro sistema de entrega resulta más eficaz o eficiente. Asimismo, se indica que la entidad contratante prioriza la selección de factores de evaluación que permitan seleccionar al contratista que logre la finalización de las metas de manera más eficiente. ¿Y qué es la rehabilitación según la normativa? Son acciones que se realizan para restablecer los servicios básicos indispensables, permitiendo normalizar las actividades en la zona afectada. Ahora, la reconstrucción son las acciones que se realizan para establecer las condiciones sostenibles de desarrollo en las áreas afectadas, reduciendo así el riesgo anterior al desastre y asegurando la recuperación de las comunidades. Como ejemplo, tenemos la evaluación del impacto socioeconómico. Finalmente, las conclusiones tenemos que para estimar, prevenir, reducir y prepararse ante el riesgo de emergencias o desastres, está previsto en la normativa que las entidades utilicen los procedimientos de selección competitivos, es decir, la licitación pública, el concurso público, sus modalidades abreviadas, así también las modalidades diferenciadas. Ahora, ante la ocurrencia o inminencia de alguna situación de emergencia o desastre, las entidades contratantes pueden contratar bienes, servicios y obras mediante el procedimiento de selección no competitivo. Si bien en virtud de la aprobación de una contratación directa, una entidad puede contratar, valga la redundancia, directamente con un proveedor determinado, ello no enerva la obligación de la entidad de aplicar las disposiciones de la normativa de contrataciones del Estado que regulan tanto las fases de actos preparatorios como la ejecución contractual. Es decir, como se mencionó también anteriormente, el hecho de contratar directamente no quiere decir que las entidades estén absueltas de regularizar los documentos de las actuaciones preparatorias y tampoco de dejar de lado las disposiciones sobre ejecución contractual. Esto es supervisado por el OCE, tiene una dirección exactamente que supervisa las contrataciones directas de manera aleatoria y se revisa que las entidades hayan cumplido, uno, con justificar la aplicación de la contratación directa y que se hayan regularizado todos los documentos de las actuaciones preparatorias. Eso es todo por mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias, estimada doctora. Su presentación realmente ha sido muy clara, muy interesante. Pero antes de cerrar, me gustaría saber si hay algún participante que tenga alguna consulta o duda para poder brindarle la palabra o puede escribir mediante el chat. Bueno, al ver que no hay ninguna pregunta, nuevamente, doctora, agradecerle por acompañarnos el día de hoy. A nombre de todo el equipo de B-Lawyer, le brindamos todo nuestro agradecimiento. Esperamos verla en próximos eventos académicos y a todos los participantes que nos acompañaron también el día de hoy en esta sesión, agradecerles y decirles que los esperamos en la siguiente sesión. Muchas gracias, doctora. Nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias a todos. Hasta luego.